Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional Podología Infantil. El evento a cargo lo va a hacer el podólogo Marco Antonio Hernández Díaz desde México. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder el doctor al final de la ponencia. Buenas noches, doctor Marco. Le doy paso a su ponencia. Muchas gracias, Flor. Hola, ¿qué tal? Excelente noche a todos los presentes. Saludos desde México. Bienvenidos a este curso de actualización profesional, galenos. Vamos a ver el tema tan importante. Hay que poner más de la atención que acostumbramos debido a la naturaleza de la información. Vamos a hablar de podología infantil. Desde luego, hablar de podología es hablar de una ciencia, de una rama de la medicina como tal. Así es que como una rama de la medicina, la podología tiene varias vertientes y aunque en muchos países la podología está debidamente establecida y desde el punto de vista legal y deontológico como una carrera de salud, en algunos otros son situaciones nuevas que están en proceso de regulación por parte de cada uno de los gobiernos administrativos en América. Al menos en ese sentido. Ahora, la podología, desde luego, en el desarrollo que ha tenido, tiene varias vertientes y expresiones. Si acaso estas no son especializaciones como tal, es decir, desde el punto de vista académico, son ramas y especializaciones en un sentido clínico práctico, de tal manera que el podólogo en formación debería de estar consciente en adquirir todos los conocimientos relacionados en cada una de las ramas de la podología. Y esto incluye precisamente la podología infantil, que para términos se llama correctamente podopediatría. La podopediatría. Bien, la podopediatría entonces o estamos hablando de la atención podológica del menor de edad, aquel que comprende edades desde recién nacido hasta los 16 años de edad como mínimo. Eso es lo que abarca la atención de podopediatría, es decir, el paciente pediátrico. Bastantes problemas se presentan en la edad adulta, que son como consecuencia de alteraciones no corregidas desde la infancia. Por diferentes situaciones, cada uno entonces en el proceso de vida y de desarrollo y en el seno familiar, algunos de estos recibieron la atención inmediata, algunos no, debido a diferentes situaciones, tal vez geográficas y de cultura. Pero en teoría, la mayoría de los problemas que tiene el adulto es porque desde la niñez no tuvieron una intervención pronta y al menos en un sentido profesional para corregir algunos problemas tempranos. Si a esto se le tiene que agregar en el proceso del desarrollo de la infancia y la maduración, uso incorrecto del calzado. El calzado, sobra decir que es una expresión de la moda. La moda es aquella tendencia que unos cuantos determinan como la ideal, ajustados a cuestiones meramente de mercado. Sí, dentro del capitalismo, entonces no tiene nada que ver con la situación fisiológica
y vamos de conveniencia para la funcionalidad del pie, tal o cual calzado, porque actualmente si tenemos que hablar del calzado ideal, es muy difícil llegar a la conclusión de, al menos en teoría, cuál sería el calzado ideal. Claro que existe una idea correcta de lo que sería un calzado ideal, pero de eso, al llegar a un proceso para la obtención y el uso del mismo calzado, es diferente. El cuidado del pie en el niño debe comenzar desde que nace, así es. Cuando se recibe al miembro más nuevo de la familia, todos están llenos de felicidad y la atención encima del menor. Al menos desde la antigüedad, cuando se establecía el nacimiento del niño en el seno familiar, con la intervención de las parteras y muchas de las veces la propia abuela, ya se contentaba con ver al bebé en brazos, ver que respiraba y el acto seguido era contar sus dedos. Ya se contentaba con que tiene todos sus deditos y hasta ahí, todos felices. Mediante el desarrollo de la propia medicina y sobre todo en la expresión de la pediatría, ya fueron introducidos otros conceptos, otras ideas y otra clínica para valorar la salud del pequeño, desde la situación de los tamices para detectar algunas anomalías de forma temprana, hasta la propia podopediatría, que junto con la ortopedia y otras se encargan de la valoración de la salud del pie del niño desde la propia cuna. Entonces, en el proceso del desarrollo normal del bebé, vamos a ver que naturalmente va a empezar a gatear los intentos de reptar, del arrastrarse, luego del gateo como tal, y luego por sus propios esfuerzos a ponerse de pie y de alguna manera innata comenzar el proceso de la marcha, aunque en proceso de la marcha tal vez vacilante. La propia cultura entonces nos ha dicho que a partir de este momento, cuando el pie es sometido a carga, pues hay que protegerlo. Algunos desde el propio seno materno, vamos a ver que hay lactantes tan solo de unas semanas de nacido y ya estamos observando que tienen zapatos, ya tienen calzado. Algunos de estos bastante rígido, traumático, que resulta limitante al propio movimiento y que es un factor importante para ir produciendo importantes fallos tanto de función como forma en el pie del lactante. Luego entonces en el proceso del desarrollo llega el momento en que el niño naturalmente aplica carga sobre el pie y si observamos que no pisa bien y la distribución del peso no se reparte de forma equilibrada, entonces se están planteando las condiciones idóneas para que en el transcurso y el desarrollo de este propio crecimiento del niño aparezcan diferentes alteraciones. Sí, alteraciones de distinta naturaleza, pie plano, valgo, varo y otro, etcétera. Algunos padres ansiosos, desde luego, están conscientes y desde el inicio en observar factores de esta naturaleza, pero el grueso no. El grueso incluso es tratar de impulsar al pequeño a que camine más rápido, lo ponemos en andaderas, en algunas ayudas, vemos que hay diversos artilugios para hacer que el bebé empiece a saltar, a moverse, y esto resulta contraproducente. La realidad es que es muy raro que existan padres de familia que desde el inicio, por lo menos en algún par de meses de nacido, dicen, vamos a llevarlo al podólogo para un proceso evaluativo. No, la realidad es que cuando un menor de edad está presente en un consultorio podológico es porque de plano tiene una anomalía importante, al menos compatible con lo que el podólogo comúnmente atiende, como lo que sería alguna hipertrofia de los dedos, la conocida onicocriptosis y alguna otra situación. Fuera de ahí, por lo regular, los padres recurren de forma inmediata al pediatra y vamos a decir que en experiencia personal
Y en la opinión de muchos podólogos nos hemos encontrado que incluso el propio pediatra no recibió la formación apropiada para evaluar el pie, al menos en una intervención importante. De ahí que en alguna situación donde el propio pediatra no pudo solucionar el problema, entonces cuando el podólogo tiene que tener una intervención pronta y adecuada. Entonces hay condiciones de carácter universal que se deben contemplar, por ejemplo, en el calzado para el niño, el mejor material. Hay que evitar la situación de los materiales sintéticos, plásticos y demás. De no, la horma debe de ser lo suficientemente ancha, con una configuración evidentemente triangular, porque en efecto esa es la configuración básica en el pie de el menor. El contrafuerte debe de ser duro y rígido, y sin embargo el resto del calzado debe de mantenerse flexible. A pesar de esto debe de tener flexibilidad, no ser contundente con el pie del pequeño y que produzca o le dé libertad en sus movimientos. Aquí observamos una imagen clara de lo que nos trae la moda, la tendencia, y que muchas de las veces los padres caen presa de ello. Cada edad requiere cuidados específicos para prevenir las enfermedades en los pies de los niños. Así desde el nacimiento vamos a hablar de los 6 meses. Ya ni siquiera hablamos en el proceso de la lactancia, como acabamos de mencionar, pero sí, básicamente el lactante no debe de recibir calzado como tal. Si acaso alguna especie de calceta suave o proceso entretejido que tenga suficiente espacio a los pies únicamente. Hay que vigilar, sobre todo a partir de los 6 meses, la posición del bebé mientras duerme. El estar mucho tiempo boca abajo por la postura que adoptan las piernas, los pies, no es beneficioso para él. Los padres deben de ser instruidos al respecto de cuál es la mejor posición que debe de tener el bebé durante sus horas de sueño. Asegurarse el cual permanezca en la cama, no vaya a girarse y caer de la misma. Lo ideal es una pequeña cama adecuada para él, y lo cual debe de mantener sus extremidades en una posición funcional simple y que no lleve al bebé a posiciones extrañas. Esa es la cuestión en la posición del bebé, y sobre todo que no haya limitación en los movimientos. Hemos observado en el proceso de la cultura del bebé que parece ser que a muchos padres les viene en gracia tratar de hacer que los niños se comporten como pequeños adultos. Hay que puntualizar, el niño, el bebé, el menor no es un adulto pequeño, por lo tanto, no podemos tratarlo de esta manera. Si podemos ver estas tendencias impulsadas por las redes y las nuevas culturas, donde al bebé se le viste completamente con atavío de adulto, lo cual incluye un calzado, llega a ser contraproducente. Ya no vamos a hablar de la cuestión psíquica del desarrollo del bebé, sino más bien de la libertad de su propio pie. Aquí podemos observar claramente en la izquierda la pequeña simulando la típica, o no sé si sea típica, mujer que ha sido intervenida quirúrgicamente, ¿verdad? Y podemos observar el vendaje que tiene en sus pies, lo cual obra contraproducente en la pequeña. En la siguiente imagen podemos ver el atavío, lo cual, aunque no lo muestro en esta imagen, pero de donde la tomé, se observaba que utilizaba botas, lo cual es altamente indeseable en el desarrollo del pie de un bebé de esta edad, que ni siquiera rebasa los 3 años. En la imagen derecha podemos observar una madre que es manicurista, y a pesar de todo se hizo tendencia en redes porque está presumiendo que le puso uñas postizas a su bebé.
Por Dios, en esta situación, en algunos países, esto está catalogado como conducta de riesgo para la salud del bebé y es catalogado también como maltrato infantil, lo que requiere la intervención del Estado para evitar situaciones como en las que acabamos de ver aquí. Entonces, la evolución del pie en los niños de Footbed Company les muestra una pequeña guía para que conozcan la evolución en los pequeños en el proceso de la maduración del pie. Aquí observamos de 6 a 12 meses, no hay que calzar al bebé con zapatos que comiencen para en el proceso del caminar, estimular al bebé que gatee, pero no forzarlo, ni a que ande, ni provocar deformaciones en sus extremidades por estas situaciones obligadas de los padres ansiosos. Si acaso quieren que aprendan a caminar prontamente, alguno o algo que no debe hacerse los padres es comprar cualquiera de los diferentes aparatos que existen en el mercado para hacer que los niños prontamente caminen en fuera del tiempo, evitar posiciones incorrectas durante algún tiempo determinado o por lo menos para que el bebé se entretenga y que resulte un impacto importante para que llegue a ver situaciones de disimetría. Este aparatito que vemos aquí, el llamado brincolín o el jumping, que no es recomendado para los menores porque puede producir situaciones incluso de compromiso y de simetrías desde el punto de partida de la propia zona coxígea y ese es importante. Luego de 1 a 3 años hay que poner a caminar al niño descalzo. La propia percepción aquí del niño debe de tener una plena situación de su propiocepción para ayudar a un correcto proceso en él, la enseñanza de la marcha. No debemos de pensar entonces que la marcha es automática. En este sentido, sí, pero esta es la razón por la que muchos de nosotros aprendemos a caminar de forma incorrecta por esta situación. Terreno liso y que podemos, en este sentido, además de descalzo, desde luego protegido en el terreno, poderlo estimular de una forma apropiada. No calzarlo, ni mucho menos con zapatos de alguna naturaleza, sin la prescripción del podólogo, lo cual llegaría a ser contraproducente en el desarrollo. Un podólogo sabe que es esta la edad en la que el niño experimenta una transición importante fisiológica, la postura suele ir entonces por la línea en el desarrollo de la posición de las piernas, en arco, en paréntesis, el genu varu, la desplazamiento de la rodilla como tal, pierdas en X, etcétera, puede ser consecuencia de estas malas intervenciones de los padres, por lo menos, y que no contribuyen al desarrollo sano de la musculatura, teniendo repercusión importante en el desarrollo de los pies. Además de generar un aumento de la grasa plantar en la bóveda del arco interno, que puede dar una apariencia del falso pie plano, también llevando a procesos donde los padres a instancias han tenido que establecer algunos zapatos ortopédicos cuando ni siquiera estaban indicados. De 3 a 5 años de edad preescolar se considera la óptima edad para la corrección de la mayoría de las alteraciones funcionales del pie. Entonces, de entre los 3 y 5 años es el momento crucial para que el podólogo pueda intervenir en la valoración y la corrección de las anomalías posturales de los pequeños. Sí, la edad escolar es donde el proceso de maduración ósea y articular se da. El aumento en la fuerza y el desarrollo musculoesquelético de los ligamentos es crucial para aportar al niño la capacidad de contracción normal muscular, la elasticidad y evitar situaciones tan coloquiales como estos niños que no fueron intervenidos en el proceso constante de el dolor del pie, cuando se supone que el niño corriendo por ahí en el recreo, caminando, no debería de tener dolor de pie, pero si tiene algias es por esta situación.
tal vez porque en este proceso se salió tal y cual. Estos dolores persistentes en puntos concretos en los pies y las rodillas e incluso en la columna nos da la idea que el podólogo debe de fijar en el proceso la forma de andar, considerar el estudio biomecánico, qué es lo que hace con la punta hacia afuera, hacia adentro, etcétera. Sí, la valoración biomecánica que va a incluir la llamada antropometría, eso es lo que es importante recalcar aquí, la podología pediátrica o infantil recurre también a la morfología, el estudio morfológico para determinar si existen disimetrías o no. El estudio morfológico en el desarrollo del pie, si la antropometría, que incluye las medidas propias de las extremidades a partir de la coxis, de la coxa, en la medida de ángulos y otros. Es importante entonces que en el desarrollo como tal, el podólogo eche mano en la valoración biomecánica y en las medidas de antropometría del niño. ¿Qué hay de la situación temprana de las desviaciones y deformidades de los dedos? Aunque no queda clara la prevalencia de la deformidad de los dedos en los pequeños, se sabe que es un porcentaje importante, al menos en la deformidad de los dedos, sobre todo en el primer segmento, el cual por lo regular se presenta con gran tamaño y hipertrofia de los rodetes, lo cual puede condicionar situaciones como la onicocriptosis, entre otras. Entonces vamos a ver más adelante cómo la onicocriptosis puede ser desencadenada por factores hereditarios. Desde luego, estas primeras morfologías e identificar las morfologías inadecuadas en el proceso de análisis podológico es parte de la intervención del podólogo. Desde luego es válido que el pequeño tenga que confrontarse y la terapéutica recomendada a los padres con soportes plantares, vendajes, férulas y de otra naturaleza, lo cual resultaría mucho menos traumático y adecuado en estas edades tempranas que otros artilugios ortopédicos. Entre 4 y 10 años es la edad en la cual se instaura el patrón de la marcha, que representa el momento más apropiado, si es necesario, para introducir los tratamientos que logren la corrección eventual de los problemas. Estamos diciendo, si tu niño tiene una situación, disimetría, hiperlaxitud y otras, todavía hay tiempo para que el podólogo intervenga y ayude con diferentes situaciones, sobre todo en los niños hiperlaxos. Se trata entonces de una época en la que es interesante acudir al diagnóstico del especialista y todavía lograr una corrección, incluso en aquellas situaciones de la bóveda plantar, donde se determina algún problema como el pie plano infantil. Sí, entonces la intervención de la prevención es mucho más importante que la corrección. Por lo tanto, la intervención temprana del podólogo para determinar el diagnóstico y el eventual tratamiento va a llevar a un importante nivel de éxito para evitar que el pequeño que tenga algún problema plenamente identificado en la morfología que afecte la posición y en la marcha se pueda corregir a tiempo. Entonces entendemos que el pie infantil es pues un pie que en su proceso rápido de adaptación puede sufrir muchísimos embates y desde luego por su formación, por la cuestión de su tejido, por ejemplo el tejido óseo aún es cartilaginoso, por lo tanto las deformidades se pueden dar rápidamente. Es fundamental entonces valorar la reductibilidad por la manipulación correctiva en un pie. El propio podólogo en el proceso de valoración mecánica y articular puede determinar si dicho pie es reductible o no con algunas pruebas sencillas.
Si es necesaria la corrección en este proceso, entonces vamos a hablar de medios externos para doblegar la resistencia de los tejidos blandos flexibles. La eliminación quirúrgica de tirantes, ligamentos, lo que quiere decir es que el podólogo puede determinar la intervención inmediata de algunos otros, como el cirujano ortopedista, para, por ejemplo, la elongación de tendones, la remodelación y osteotomía, artrodesis y de otra naturaleza que aún se puede dar en forma temprana en el pequeño. Hay muchas anomalías del pie plenamente identificadas, vamos a mencionar algunas: en la articulación tibio-astragalina, el pie equino, que representa una flexión plantar importante, el pie talo, que es el calcáneo dorso flexionado, donde el pie va a apoyarse en el talón. Respecto de las posiciones, tenemos el pie varo, ángulo interno del eje vertical, y el pie valgo, ángulo externo del eje vertical del calcáneo, lo cual nos va a dar angulaciones hacia adentro y hacia afuera, lo cual es un impacto importante al propio pie y al tarso. Pie equino, pie talo, aquí tenemos las articulaciones plenamente establecidas en el pie varo, el pie valgo. Desde luego, estas son imágenes en adultos. Lo importante en la historia de estos adultos, en los cuales se les tomó la fotografía, es que ellos dijeron: a mí nunca me habían dicho esto, yo nunca tuve una intervención, nunca se hizo nada al respecto aquí. Otras en la situación de desviaciones mediales, el pie aducto, el pie abducto, respecto de los ejes longitudinales, el pie pronado y el supinado, el cual en los estudios clínicos analíticos se vio que hay una gran prevalencia en la edad escolar. El pie normal y el pie aducto como tal, aquí lo observamos, el cual es una malformación congénita más frecuente por los padres y los abuelos, el cual en teoría tiene un componente genético. El pie plano en disminución y el pie cabo en aumento. El pie plano aparece desde el nacimiento, el pie calcáneo valgo, congénito benigno, el astrágalo vertical también congénito, el pie plano valgo flexible, o si acaso en la pubertad que llega a aparecer el pie plano contracto. El pie plano, entonces, la valoración es simple, rápida, respecto de la morfología y del estudio de la huella plantar como tal. Todas estas anomalías pueden ser corregidas, importante, en las primeras semanas de vida. Incluso tenemos el valgo congénito, el cual puede ser moldeado a través de flexiones repetitivas, fisioterapia y vendajes correctores, lo cual nos hace importante que el hecho de que el podólogo pueda hacer un diagnóstico temprano de estas anomalías de la forma es importante. Hay otra variación, tenemos aquí el equino valgo del retropié, el antepié abducto en dorsiflexión. Hay mucha rigidez del mismo, lo que obliga a la corrección quirúrgica precoz, aquí lo tenemos, y por lo regular esto es una intervención quirúrgica, debido a que el proceso es todavía mucho más complicado. El almohadillado plantar puede ayudar al desarrollo en la primera infancia y ayudar en la presencia de otras situaciones como el dolor y la algia en la planta del pie. Aquí tenemos algunas imágenes compatibles con las anomalías que mencionamos: el talón hacia afuera, valgo, y vemos la corrección con alineación a través de una artrodesis. El pie plano, valgo, grave, idiopático, son muy raros los casos, requieren plantilla, cuña talonera medial, calzado firme, y en algunas ocasiones, cuando el proceso de la intervención de ortopodología ha fallado, la intervención quirúrgica en artrodesis de la articulación subastragalina. Hay algunas situaciones en las que hay muy buen pronóstico. Pie plano contracto, aparece en torno a la pubertad, aparece dolor, rigidez, sumado a un aplaneamiento de la bóveda plantar.
las posibles causas, la artritis reumatoide juvenil, historial completo de traumas, tumores, infecciones, defectos congénitos con frecuencia. Hablamos anteriormente de situaciones de anomalías en el medio pie, por ejemplo, la coalición tarsiana y la coalición calcáneo-estafoidea o astrágalo-calcánea. Estas coaliciones son literalmente la fusión de el tarso en estas partes, y muchas de las veces resulta que hay una fusión de este tarso que no ha sido diagnosticada porque en inicio no hay dolor. Cuando el menor ya es un adolescente en proceso de maduración y ya hay limitación, ya hay más tejido óseo que cartilaginoso, es cuando hay limitación en los movimientos, dolor ante la marcha, etcétera. Ahí es cuando se requiere entonces ante el pie contracto la intervención ortésica, manipulación bajo anestesia, inmovilización e intervención quirúrgica. Dependiendo del caso, hay veces que se tiene que hacer triple artrodesis si es que se da la fusión tarsiana importante, como observamos aquí en la radiografía, en el pie contracto. Un detalle, aquí observamos la fusión. Pie sambo, pie equinovaro aducto en supinación, en cuestión de supinado, de 1 a 3 años de nacidos vivos, predominio masculino, claramente valgo más a favor del pie derecho, indudable predisposición familiar, incluye algunos factores intrínsecos como el modelado intraútero, intrínsecos, alteraciones de huesos y articulaciones. Puede ser acompañado por la atrofia muscular, ligamentos, tendones que contribuyen a bridas que impiden la corrección. De ahí que el proceso del tratamiento sea largo cuando ocurre esto, y la situación de intervención quirúrgica es importante. Algunas deformidades menores del pie, como el metatarso aducto, el antepié hacia adentro, condición por posición intraútero, corrección espontánea en 90% de los casos, y algunos el 10% restante en los siguientes años. El proceso, algunos de ellos comienzan a andar de puntillas entre 5 y 7 años, acortamiento importante del aquilio, lo cual va a necesitar la intervención de tenotomía y la corrección en procesos de rehabilitación para la fuerza muscular involucrada. El pie cabo, entonces, mucho menos frecuente, pero el cual llega a ser más bien por factores neurológicos. En estas situaciones, los procesos de atención son mucho más largos y variados. De ahí, o podemos observar la gran ocurrencia del pie cabo en la edad adulta. Podopediatría, los cuidados de la cuna. Queda claro entonces que la intervención de la podopediatría es ideal desde el nacimiento. La edad propia de la intervención son desde las primeras semanas. La mayoría de los cambios, cuando evolucionan a patológicos, son de fácil solución en las primeras etapas de la vida. Sí, esa es la cuestión del por qué como padres hay que estar al pendiente de la intervención de los podólogos, y sobre todo el podólogo en la educación de la población, para entender que la intervención de él como profesional es importante. La corrección y detección precoz es una pauta importante para el éxito y evitar situaciones de detrimento en la vida. La prevención, sí, la prevención es un pilar importante en los primeros cuidados de la podopediatría, podología infantil, previsión sanitaria, educación en salud para mejorar la calidad de vida. Debido a que la infancia es etapa en desarrollo donde el aprendizaje, la adaptación es exponencial y continua, el abordaje en esta edad garantiza mayores resultados, la adquisición de los buenos hábitos y la intervención de el profesional podólogo, por ejemplo, en la cuestión del calzado, la educación en la selección del calzado, el tipo de calzado, longitud, medida, sobre todo en la intervención temprana con la antropometría.
entre el cuarto y 10º año de edad. Entonces es importante determinar la calidad de la pisada. El estudio biomecánico es importantísimo. La exploración del podólogo debe de ser importante, al menos en las primeras etapas de vida, el estudio biomecánico. Por tanto, el podólogo entrenado en podopediatría debe de descollar en el conocimiento de la biomecánica y del entendimiento de la marcha infantil. La exploración realizada en sedestación, bipedestación, en estática y dinámica son parte de los conocimientos del podólogo, que va a ayudar a la importante valoración para instalar el tratamiento y sobre todo debido a la existencia ya de las últimas tecnologías en podología, lo cual nos ha traído nuevas situaciones de órtesis, ortésica, nuevos materiales y otras tecnologías. Luego, entonces es importante entender este aspecto. En la situación de las enfermedades de la piel, no se dejan de lado. La dermatopodología infantil es parte del proceso de la atención de la podología infantil. Las patologías dermatológicas en niños, adolescentes, son muy comunes en la consulta podológica desde el nacimiento hasta los 16 años en promedio. Depende del país. En los Estados Unidos se determina que la pediatría involucra hasta los 17 años. Sí, hay que considerar la situación también en el recién nacido y en el neonato para la valoración del estado de salud de la piel. El tratamiento podológico de un paciente pediátrico exige protocolos de actuación específicos. Será vital de importancia la relación de la salud del pie con el resto del cuerpo, teniendo que mantener la relación entre el podólogo y el pediatra, por ejemplo, para ayudar a ajustar las terapias, involucrarnos con el mismo para situaciones de otras especialidades, ajustes multidisciplinarios desde el hecho de aplicar algunas terapias simples como en la farmacología. Así es que el podólogo entonces debe de mantenerse en constante contacto con el propio pediatra para la situación del éxito de los diferentes tratamientos. Los pacientes pediátricos que acuden a la consulta en podología principalmente son por patología dérmica. Sí, muchos de estos suelen venir por derivados de algún otro profesional, el cual no ha logrado un criterio de intervención. Basta decir con que hay un grueso de pediatras que no tienen entrenamiento, por ejemplo, para hacer una intervención rápida en onicocriptosis, por ejemplo. Para estar en constante relación con otros profesionales que tratan al paciente, entonces el podólogo infantil debe de estar imbuido en toda la situación existente para terapias. De esta manera, el podólogo infantil se puede decir que se convertirá en un profesional de podología integral, tal y cual. Las infecciones bacterianas, micóticas y víricas, así como las onicopatías como tal, forman parte de los procesos dermatológicos. Desde luego, no es de común ocurrencia entender en el menor de edad como diabético. Sin embargo, se dan algunas situaciones complicadas que pudieran referirse a este hecho. Es muy raro encontrar algún menor de edad con situación en la diabetes, pero desde luego todo lo que se puede realizar aquí va a ser una situación para largo tiempo. Lo anteriormente expuesto entonces nos deja entender que las diferentes patologías que afectan la piel del niño en consulta en podología, hay una diferente prevalencia en cada caso, pero el podólogo debe de entender toda la situación de la dermatopodología, la terapéutica y toda la situación para la adaptación en cada uno de los pacientes. Sí, el entendimiento importante de la dermatopodología es crucial. Las patologías con mayor prevalencia en los pacientes pediátricos son verrugas plantares, onicocriptosis e hiperhidrosis. Es posible que la hiperhidrosis sea un factor condicionante
que hay que tratar en la aparición de muchas de las patologías dérmicas. Hay menores en edades tan tempranas como 6 años de edad que sufren de hiperhidrosis y son condicionante importante algunas patologías de la piel. Los meses con un porcentaje mayor en encuestas a nivel mundial nos han hecho entender que la prevalencia en anomalías dermatológicas en el pie infantil fueron septiembre, noviembre y julio. Y sobre todo en las zonas tropicales mayormente, infecciones de índole micótica y bacteriana. Las alteraciones unguiales en los niños representan un motivo de consulta frecuente en la atención primaria, pediatría y dermatología. El podólogo que se dedica a la atención o que menos tiene experiencia en las anomalías del menor da cuenta de ello. Durante la primera infancia, los padres acuden a consultar, principalmente por las situaciones meramente estéticas en las uñas del pie y descartar situaciones micóticas. Sin embargo, en algunas situaciones el compromiso puede ser funcional, como dificultad en realizar el pinzamiento de objetos pequeños, manipulación fina, aún en situaciones de los pies, lo que puede generar trastornos en el desarrollo de la motricidad fina del niño. Cuando esto se afecta a la uña del primer dedo, se generan traumatismos que interfieren con la adquisición psicomotriz de la marcha. Hay un adecuado manejo por parte del especialista, eso es fundamental. Entonces vemos cómo el simple hecho de la valoración del aparato unguial es crucial en el desarrollo del pie. Las alteraciones unguiales en los niños representan un gran consulta frecuente en la atención primaria, desde luego. Tenemos un cuadro aquí comparativo respecto de la correlación de los hallazgos clínicos en las uñas, la localización anatómica de las lesiones unguiales. Sí vemos menores de edad ya con situaciones de la matriz proximal, como las líneas de Bo, producto de algunas situaciones de microtraumatismo, tics, manías y manipulaciones diversas. El piqueteado, estrías longitudinales, frisuras longitudinales, onicorexis traqueoniquea, respecto de la matriz distal, la leuconiquia verdadera, que es altamente prevalente. La matriz proximal y distal, anoniquia, hiponiquia, coiloniquia, melanoniquia, onicomadesis en muchos casos. Respecto del lecho unguial, onicólisis, leuconiquia aparente, eritroniquia longitudinal, hemorragias en astilla, en el lecho hiperkeratosis subunguial, y aún casos en la lámina como la onicosquisis, la cual puede presentarse en menores de edad por diferentes situaciones. Alguna de estas tal vez por una dieta inadecuada o una no conocimiento en la introducción de la nueva dieta del lactante, por ejemplo. Pliegue unguial proximal, paroniquia, eritema periunguial y hemorragia, entre otros. La onicocriptosis. Sí, ¿qué hay respecto de la onicocriptosis? Es un motivo frecuente en la conducta pediatría ambulatoria, más de lo que se parece. El paciente presenta tumefacción, dolor, muchas de las veces la infección secundaria en el área afectada. Desde luego, de indicar las medidas antiinflamatorias iniciales, eventualmente un antibiótico sistémico en muchos casos, que no se resuelvan de forma completa es en un corto plazo, es cuando requiere de una intervención mayor. Dentro de la podología pediátrica se ha visto muchas situaciones donde la intervención temprana del pediatra no fue suficiente. Ahí es donde el podólogo tiene la intervención importante. En esta instancia, pues, la pediatría experimenta ¿Tú no estabas durmiendo? desconcierto. La pediatría Estaba ocupada, experimenta. me había olvidado que tenía clases infantiles. ¿Ya? Micrófono, por favor. Ya.
Entonces nos hemos encontrado cómo por lo regular el pediatra experimenta desconcierto en qué hacer en la situación de la onicocriptosis. Sí es importante entonces hacer notar que muchas de las veces la intervención pronta, donde ya ha ocurrido una curación importante a través de un curetaje o la instalación de antibiótico, no ha sido suficiente y por diversos factores. Bien, les decía, si no tenemos mucho tiempo y todavía en situaciones de interrupción, en fin. Bien, les decía, aquí tenemos este video. Es común ver la onicocriptosis en menores de edad. Lo que hay que puntualizar aquí, algunos bebés hasta en un mes de edad, ya presentan onicocriptosis. Lo que hay que entender es que por lo regular la onicocriptosis en el lactante obedece a factores genéticos. Sí, la hipertrofia del rodete, la morfología unguial y la morfología digital son factores que contribuyen a la onicocriptosis. Algunos padres ni siquiera tienen la intervención para hacer una corte de uñas y aún así se presenta la onicocriptosis. El podólogo de forma inmediata puede valorar cuál es la causa inicial, probablemente deformidad, cuestión congénita, hipertrofia del rodete, etcétera. Aquí podemos ver este videito en un bebé de 3 meses. Obsérvese la intervención con una espiculectomía simple utilizando la alicata y podemos observar hipertrofia del rodete. Obsérvese cómo hay hipertrofia del rodete, lo que es más común. Aquí la podóloga hace un corte, espiculectomía con la alicata y luego utiliza el guiador. A mí, en lo personal, esta clase de alicatas no me gustan, para nada las uso. Yo utilizo la alicata recta fina para espiculectomía. Al menos en mi experiencia, lo que yo he observado aquí en la onicocriptosis del menor, del lactante, basta con un solo corte con dicha alicata, debido a que la alicata es específica para eso. Es fina, punta fina, amplia, recta, la cual puede realizar un corte profundo, simple, y ni siquiera necesitamos el guiador. Esa es la realidad. Nuevamente, vean, nuevamente, esa alicata angulada, a mí no me gusta. Noten cómo hacen la misma maniobra y también recurren al guiador. En mi experiencia, la realización de un corte simple con la alicata que les acabo de mencionar, recta fina, por lo regular ya ni siquiera requerimos de la intervención de un guiador. Si acaso, como acabamos de observar, la utilización de una pinza Adson, una pinza de tejido, la cual es básica o válida siempre y cuando no se haga una abulsión, ¿verdad? No se haga abulsión, un arrancamiento. Después de la espiculectomía hay una maniobra simple, vemos una aplicación de ferulación con cinta-esparadrapo. Nótese cómo se adhiere en el reborde, se da una tensión pequeña, se jala la cinta, se tensiona y esto permite que el rodete hipertrófico se mantenga abajo y evita la onicocriptosis pronta. Esa es una solución simple de la ferulación con la cinta esparadrapo, claro que sí. Y pues vamos, en este sentido, clásicamente vamos a decir que las intervenciones más clásicas respecto de la intervención para la onicocriptosis es la matricectomía fenol-alcohol. Vamos a decir que según hemos revisado en múltiples estudios comparativos de la utilidad del tratamiento conservador de la onicocriptosis en el menor, podemos decir que en base a los hallazgos
que la intervención fenol-alcohol de la matriz resulta doloroso, sobre todo en el proceso de la anestesia, restricción en la actividad sobre todo. Vamos a decir que el riesgo importante de la probabilidad de las infecciones postquirúrgicas es un riesgo importante en el menor. El tratamiento quirúrgico brinda alivio transitorio con algunas recidivas frecuentes. La verdad es que mientras que esto ocurre en el adulto promedio, en el proceso de la atención, en pediatría o lopodopediatría, se refiere a un tratamiento conservador. Vamos, la matricectomía fenol-alcohol está reservada a mayores de 14 años. Por lo regular, hay estudios que nos dicen, ok, desde los 12. La cuestión que hay que entender es que la fisiología de los dedos, que es altamente cartilaginosa, permite el riesgo de la absorción importante del fenol, lo que puede complicar el caso. En algunas situaciones ha sido suficiente la aplicación de algún antibiótico sistémico para evitar situaciones de eritema y complicación por celulitis. En algunas otras situaciones fallidas, aún en la intervención del pediatra con este tratamiento, es necesario la espiculectomía simple y rápida, como acabamos de observar. Cada podólogo tiene que determinar la técnica que va a utilizar, si utiliza guiador o no, formón, gubia, el tipo de alicate como acabamos de ver en los videos. El tratamiento se puede realizar de forma simple por un podólogo. En este sentido, la quiropodia infantil, entonces, es importante. Tiene una ardua tarea de intervención constante. Cada vez la comunidad en general conoce quién es el podólogo profesional y lo que puede realizar. En lo que a nosotros respecta, el propósito real de las uñas de los bebés es iniciarlo en la propiocepción del mundo. De ahí que muchos padres opten por cortarlas y demás. Sin embargo, hablar de la manicura y pedicura de los bebés, vamos a decir que no es lo ideal. A los padres les intimida la idea de tener que cortarle las uñas de los bebés y a veces buscan algunos que no son podólogos en la situación de elegir en el corte la onicotomía. Si bien algunos corren con mayor suerte y en algunos hospitales la enfermera tiene la preparación suficiente para determinar cuál es la clase de atención que va a recibir el bebé en pies y manos, una técnica de onicotomía o no, la cual no presente un riesgo importante después. Además, si bien no estamos recomendando exactamente que los padres hagan la onicotomía, la verdad es que la onicotomía debe de estar en manos del podólogo profesional. En teoría, una vez que el podólogo hace una intervención como tal, debería de darse la instrucción a los padres que no es necesario una onicotomía constante en el menor de edad, sobre todo en la edad lactante y hasta los 5 años de edad en promedio. ¿Por qué? Porque sus uñas son realmente suaves y flexibles, la cual es suficiente para hacer una retracción simple del tejido y con una limita se puede ir limando las uñas de las manos cada 8 días y cada 15 días en los pies. Sí, hay que dar instrucción de limpiar las manitas, los pies del bebé. No hay que utilizar corta uñas de ninguna naturaleza, retracción del tejido, sujetando el dedito de forma gentil, un limado simple y eso es suficiente. Sí, esto en teoría el podólogo debería de dar indicación a los padres. En este sentido se puede pues evitar muchísimas situaciones de complicación por la onicotomía fallida en los menores de edad. Si bien acabamos de decir que lo ideal aquí es que los padres hicieran o utilizaran una limita suave de uñas para realizar
el proceso de limado simple cada 15 días en los pies y cada 8 días en manos. La realidad es que lo ideal es que el podólogo diera la instrucción precisa a los padres para evitar algunas situaciones de compromiso, mal manejo de las tijeras, las alicatas e incluso la propia lima. Luego entonces, como acabamos de ver, la quiropodia infantil tiene mucho que hacer, tiene un amplio campo, desde la situación de la valoración temprana biomecánica como tal, las órtesis y diversas tecnologías para ayudar al desarrollo importante normal del pie en el menor. La valoración y terapéutica en la situación de enfermedades tanto cutáneas como de la uña es importante. La intervención temprana en algunas otras anomalías, como una situación como la onicotomía y la onicocriptosis, es imperante. Cada país entonces tiene su situación del reconocimiento de los podólogos y algunos otros tienen programas importantes en la capacitación en quiropodología o podología infantil. Desde luego la quiropodia infantil como tal es y se reduce a la situación de la valoración de los canales, una onicotomía simple, un análisis biomecánico como tal, ya que por lo regular el menor de edad que por lo menos no ha llegado a los 15, 16 años, ni siquiera presenta las callosidades como tal, ni presencia de hiperkeratosis. Aún así, en situaciones donde se han dado algunas hiperkeratosis, en algunos casos excepcionales, el manejo en la quiropodia infantil es simple, a través de sencillamente exfoliación tal y cual. Muchas gracias, hemos llegado al final de esta disertación. Esperamos que haya sido de su agrado. Ahí está la bibliografía. Muchas gracias. Vamos a sus dudas, a las dudas. Si tienen a bien poner sus dudas en el chat o por lo menos en orden abrir su micrófono. Gracias. Doctor, buenas noches. Una Hola. consulta. Sí. Si es que el paciente, infantil no sufre de alguna onicomicosis, quizás, ¿cómo se trataría ese paciente? La realidad es que es altamente improbable que una onicomicosis se presente en un menor de edad, al menos en las primeras etapas del menor escolar. Es decir, por lo regular, cuando encontramos onicomicosis en un menor de edad escolar, es por lo menos entre los 8 y los 10 años de edad aproximadamente. Sin embargo, los estudios microbiológicos, infectológicos y de prevalencia a nivel mundial nos aclaran que en los últimos 30 años ha aumentado la prevalencia de onicomicosis en los menores de edad, en edades tan tempranas como los 8 años. Así es, ha aumentado la ocurrencia de la onicomicosis en menores de edad. La realidad es que debido a la composición tan frágil, flexible y benévola de la queratina en las uñas del menor de edad, es mucho más sencillo los tratamientos enfocados para la onicomicosis. Lo que estoy diciendo es que por lo regular la onicomicosis en el menor de edad responde muy bien a los tratamientos tópicos estándar. Responde muy bien, más que los adultos. Es altamente improbable que un menor de edad que sea tratado sencillamente con tratamientos tópicos como la terbinafina, como la ciclopiroxolamina al 8%, la amorolfina al 5%, que tienen un alto rango de éxito, y todavía algunos nuevos fármacos
sean suficientes. La realidad es que por lo regular, desde el punto de vista médico y farmacológico, no se, vamos a decir, se justifica la medicación vía oral con antimicóticos en un menor. El tratamiento vía oral con antimicóticos en un menor serían bajo otras situaciones. En algunos pequeños que sufren de situaciones como enfermedades del sistema inmune, por lo regular sí se utilizan los medicamentos sistémicos y en estos casos son extraordinarios, pero como acabamos de decir, por lo regular, ante la onicomicosis simple en menor de edad, bastan los tratamientos tópicos estándar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Del menor, desde luego, cuando estamos hablando de situaciones de deformidad en etapa muy temprana, obedecen a situaciones congénitas. En algunas malformaciones entendemos que son congénitas, deformidades entendemos que son adquiridas. Las deformidades, aclaro la situación, adquirida en el menor de edad, en edad escolar, por lo regular llega a ser por situaciones de traumatismo o de otra naturaleza. El grueso de las malformaciones, desde luego, son congénitas. Algunas son simples, otras no tanto. En situaciones de clinodactilias, por lo regular, basta con la intervención temprana del pediatra en la aplicación de algunos vendajes, ferulaciones y demás para la corrección. En algunas otras situaciones mucho mayores, como las polidactilias y de otras naturaleza, se requiere la intervención quirúrgica ortopédica temprana. Vamos, va a haber situaciones en deformidades simples de los dedos, como clinodactilias, malposiciones y demás, en las que el podólogo puede utilizar ortoplastías siliconas con muy buenos resultados, vendajes y ortoplastías. Todos aquellos en deformidades de los dedos que no sean reductibles, que sean de naturaleza que afecte la articulación, la deformidad ósea y otras, se derivan al cirujano pediatra, podiatra, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, perdón, dice Navy Brizuela. En el caso de que un menor se encuentre con el virus Coxsackie, enfermedad boca-mano-pie, se observan onicólisis, ¿cómo podemos evitar la infección? ¿Cuál sería el tratamiento correcto en el menor? Ok, el manejo podológico son precisamente, vamos, mire, la situación del Coxsackie en la boca-mano-pie es altamente infeccioso como tal. Por lo regular, cuando ya acuden al podólogo es que porque se dio todo el proceso como tal. Lo que hace el podólogo sencillamente es seguir su protocolo, la antisepsia completa, la intervención, la onicotomía y otros. El protocolo está diseñado precisamente para minimizar esa situación. Lo que hay que entender aquí es que el podólogo, por ejemplo, no va a ser por ejemplo, reventar alguna situación, ampollas y otras, no va a ser exfoliación, nada, únicamente se va a enfocar al hecho de hacer una onicotomía simple y a revisar los canales. Hay medicamentos que pueden ayudar en la situación de la resolución, hay algunos retrovirales tópicos que se pueden utilizar. Por lo regular, cuando esto ocurre, estos pacientitos ya están siendo medicados por el pediatra. Si no es así, entonces el podólogo, acabo de decir, hay que atenerse a los protocolos clínicos de bioseguridad para evitar una situación mayor. Acabo de decir la no manipulación de las ámpulas, otras cosas, la no exfoliación y demás, la antisepsia completa como tal, y la utilización de algunos retrovirales tópicos que tienen una acción muy importante. Entre otros, ese sería el manejo
en el menor tal y cual. ¿De acuerdo, Neidy? No sé si se respondió a la pregunta. Para la bromidrosis en niños, la verdad es que la bromidrosis en niños es un factor que por lo regular, ándale, qué bueno, gracias a ti, Neidy, que por lo regular tiene factores muy variados. La bromidrosis en el menor de edad por lo regular obedece a situaciones neurológicos, heredados y demás. Ya hay pacientes que de plano tienen una hiperreacción a situaciones emotivas, emocionales, cambios de temperatura y otros que los hacen altamente propensos a la bromidrosis. Entonces sí, hay factores familiares, entre otros. No es común entonces encontrar la bromidrosis per se en un menor de edad. Ya cuando la encontramos, en verdad, estamos hablando de estas situaciones. En el manejo de la bromidrosis hay varias situaciones. Número uno, podemos hacer un cambio de calcetines al menos 2 veces en el día. Cuando el niño está en la escuela, podemos dar instrucción a los maestros, entre otros, para que nos ayuden a hacer el cambio de las calcetas. Hay diversas lociones y soluciones dentro de las formulaciones galénicas que dan muy buenos resultados. Algunas tienen óxido de aluminio, sulfato de aluminio, entre otras, que son astringentes. Se puede hacer un lavado todos los días con astringente para ayudar a la disminución de las bromidrosis. Tenemos la electroforesis. La electroforesis es una intervención sencilla, simple, en la que se pone el pie en una placa y se pasa una corriente eléctrica para ayudar a la contracción de las glándulas sudoríparas. La electroforesis tiene un alto grado de efectividad en el control de las bromidosis. El problema entre la electroforesis y la bromidrosis es que es una cuestión psicológica. Como se perciben choques eléctricos, algunos menores de edad pueden experimentar una sensación muy exagerada a la cual ellos traducen como dolor y no ceden, no son cooperativos, etcétera. Entonces, es muy raro que un niño coopere para la situación de la electroforesis, pero si se da, es por lo regular en niños un poquito mayores en la edad escolar. Entonces tenemos ahí algunas soluciones simples, lavados, cambio de calcetín. Tenemos algunos polvos absorbente. No voy a decir talco, porque en una situación donde dije talco, por ahí alguien dijo, no, pero es que el talco no. Son polvos. Hay una mezcla simple de polvos que puedes realizar, que es fécula de maíz, o sea, harina de maíz, al cual le vas a aplicar, puede ser 50% fécula de maíz y 50% de fosfato de calcio. El fosfato de calcio es un polvo blanco que se utiliza en la industria como vehículo para pinturas y otras situaciones, pero se puede conseguir fácilmente en los boticas y en los negocios donde venden ingredientes y demás. Entonces, maicena y fosfato de calcio. Si no hay fosfato de calcio, no lo conseguiste, ok. Maicena, completamente maicena, le vas a aplicar un 10% de ácido bórico. El ácido bórico lo consigues en bolsitas, imagínate, 10 gramos de ácido bórico, se lo aplicas al 10%, es decir, a 100 gramos de maicena, aplicas unas gotas, vamos a decir, de algún aceite como lavanda o de otra naturaleza, lo agitas bien y ahí tenemos un excelente polvo absorbente para el control de las bromidrosis. El ácido bórico actúa localmente y la fécula como un importante absorbente. Lo aplicas directo en el pie, pones el calcetín y un poquito en el calzado. Eso sería lo ideal. Niño se realiza encarrilamiento unguial
Bueno, por lo regular, el encarrilamiento ungueal en los niños, por lo regular, no es lo ideal. Sencillamente vamos a hacer una onicotomía, hacemos una ferulación con el esparadrapo y jalamos. ¿Qué pasa si hacemos un encarrilamiento ungueal? Bien, si hacemos un encarrilamiento ungueal, hay que utilizar algún material benévolo simple como gutapercha vegetal, gutapercha, que es una resina gomosa de un arbolito. Podemos utilizar otros medios como la cera de abeja, por ejemplo, para hacer ahí algunas oclusiones. ¿Por qué? Queremos evitar que el pequeño por allí, improbable, pero imagínate que jale y se lo trague, ¿verdad? Es improbable que se atragante y mucho menos, pero no es lo ideal. Entonces, si hacemos un encarrilamiento ungueal en un menor de edad, hay que hacerlo con esa técnica, el cual evite que el pequeño tenga acceso y se lo trague. De ahí lo ideal en hacerlo con este tipo de materiales, por ejemplo, lo que les acabo de decir, la gutapercha, la cera de abeja, y hay otros polímeros. Sí, muy bien. Paola, gracias a ti, Paola. Bien, ¿hay alguna otra duda? Muy bien, a ti, Kaori. A ver, vamos a ver. Ok, no hay ninguna duda. Bien. Me gustaría muchísimo que en alguna ocasión las personitas que dejan su micrófono abierto fueron las que me preguntaran, ¿verdad? Al menos para saber que estuvieron oyendo, ¿no? Ok, bueno, pues gracias a todos, nos vemos el día de mañana. El día de mañana tenemos el tema de instrumentación en podología, instrumentación y quirófano en podología. ¿De acuerdo? Entonces quedan invitados para el día de mañana en instrumentación y quirófano en podología. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Me despido. Adiós. Gracias. Muchísimas gracias, feliz noche. Igualmente, Alejandro. Adiós. Hasta luego, Kaori, Paola. Gracias, gracias. Janet, hasta luego. Para servirte. Osme también. Hasta la próxima. Gracias. Me despido.